Bien, amigos de tu canal Recupera tu Salud. Es un placer para nosotros, tanto para Ángel como para un servidor Sandy Santos, llevarle este mensaje a cada uno de ustedes con el objetivo de que aprendamos cada día más. Así que vamos a llevarle un tema muy interesante, de verbo a cordero. Vamos a analizar un poquito con la palabra de Dios la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana. Y para ello quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Ángel. Él se encuentra en Wisconsin. Un servidor está aquí en República Dominicana. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, Sandy? Un placer, un gusto estar contigo aquí de nuevo para estudiar la preciosa palabra de Dios. Tú sabes que ese es un tema que nos apasiona y bueno, estamos listos para tener una plática muy buena el día de hoy acerca de la palabra de Dios. Bien, antes de orar, quiero decirte, Ángel, que esta mañana estaba en una cadena de oración y varias personas de Chile me preguntan, pero es que él es compositor. Parece que se dieron la vuelta por el canal y vieron algunos de tus videos. Él es compositor también, y digo yo, y predicador también, para la gloria de Dios. Vamos a orar Sí, bueno, entonces. sí. Sí, adelante. No, pues sí, le agradecemos. Estamos ahí, escribimos todo lo que cantamos y hacemos. Tratamos de hacerlo de forma original. Tú sabes, con esto de las censuras en las redes Sí. sociales, pues uno trata de hacer algo, de presentar materiales originales, ¿no? Para que Ok. así no nos vayan a censurar ahí los programas, nos vayan a poner unas faltas ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar si quieres, Bueno, Sandy. vamos a orar. No se pierda, este tema estará interesante. De verbo a cordero, si usted quiere conocer un poquito más a profundidad ambas naturalezas de Cristo Jesús, le invitamos para que se quede con nosotros. Vamos a orar. Amante y buen Dios, en esta hora queremos que tu Santo Espíritu sea el que nos ilumine para que todo cuanto digamos sea conforme a tu santa y divina voluntad. Que los que van a mirar el video puedan gozarse en la plenitud de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Ángel, últimamente esto de la naturaleza de Cristo se ha venido estudiando mucho y ha despertado mucho interés, aunque muy pocas veces se ve desde un púlpito en la iglesia a los pastores, a los laicos, predicar este tipo de temas, pero hay personas que sí se han dado la tarea de investigar a profundidad lo que es la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. Y aunque no se llegue a una conclusión, porque es un misterio, pero yo creo que con la Biblia y el espíritu de profecía podemos nosotros tener una mayor comprensión y a la vez identificarnos. Estuve leyendo en el folleto en esta mañana que lo que nos da la confianza a nosotros de acercarnos al trono de la gracia es comprender que Jesús vino en carne, como dice la Biblia. Sí, efectivamente. Y es un tema muy interesante, ¿sabes, Sandy? Yo normalmente pues no agarro así un perfil específico para estudiar la palabra de Dios, pero debido a la controversia que Sí, se ha levantado en cuanto a la naturaleza de Cristo, pues me he dado la tarea de estudiar un poco y como yo reitero, lo que yo digo no necesariamente es la verdad, pero es lo que yo descubro. Y obviamente, los versículos y las citas que el Señor nos ha permitido encontrar para fortalecer ese argumento son muy sólidas y me permite decir lo que vamos a decir el día de hoy, ¿verdad? sí. ¿Cómo nosotros podemos Bien, conciliar? Sí, Ángel, ¿cómo nosotros podemos conciliar más o menos, eh, compaginar la naturaleza divina y la naturaleza humana? Más o menos, ¿cómo nosotros podemos conciliar? Porque eso mucha gente no lo entiende. bueno, y con razón, es que no es cosa simple, Sandy, es un misterio, Sí, ¿entiende? Es un misterio que está fuera de nuestras capacidades. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos dice que el verbo, el que estaba con el Padre, ese verbo de Juan 1:1, un día, por obra del mismo Dios, fue engendrado en el vientre de una mujer
Y de allí que nació un niño, pero este niño no era, eh, yo quisiera decir, que no se me malinterprete, porque yo quisiera decir normal, pero en cierta forma no era tan normal como nosotros pensáramos, ¿no? Porque nos dice que ese niño traía dos naturalezas, Sí. una naturaleza divina y obviamente la naturaleza humana con la que nacemos todos, ¿no? Oye, y cuando tú mencionas eso, me hace pensar, antes de que tú continúes, me hace pensar en lo, quizás las pruebas que tuvieron María y José, porque hoy uno lee la Biblia, el relato, al mirar ciertas reacciones de este niño, de Jesús, que Ujú. no era normal en el aspecto espiritual, porque el conocimiento que se desarrolló, y la Biblia dice que crecía en gracia para con Dios y los hombres, que se desarrolló a de tiempo en Jesús. Yo sé que para María, aunque la Biblia no lo resalte, y para José era algo extraño también. Sí, en ocasiones Jesús sorprendía. Y a mí me sorprende mucho, ¿te acuerdas cuando se perdió? Sí, Bueno, se quedó allí en el templo y los padres creían que iban con ellos acompañándolos. Y luego tuvieron que volver y lo encontraron allí en el templo, ¿no? Con los sacerdotes, eh, hablando de la palabra, y le dijeron, bueno, hemos estado buscándote. Y la respuesta que le dijo él, ¿no? Hablando de su padre, sí, que en las cosas de su padre él tenía que estar, ¿no? Wow, me imagino que esa fue una impresión tremenda para los padres de Jesús. Ah, bueno, habían ocasiones cuando Jesús pareciera que pecara de insolente, ¿no? Como las respuestas que le daba a su madre. sí, Pero realmente hoy vamos a entender que a veces esa naturaleza divina de Jesús fulguraba a veces, se dejaba ver. se dejaba ver, pero mira, yo quiero en esto ser claro, Jesús no utilizó sus prerrogativas No, divinas para vivir. Entonces, ese punto lo vamos a hacer énfasis porque a veces Jesús decía, eh, mi Padre es el único Dios verdadero y dicen muchos, ve, ¿cómo es que los trinitarios dicen que Jesús es Dios también si él mismo está declarando que su Padre era el único Dios verdadero? Pero entonces yo te pregunto, ¿en qué condición estaba hablando Jesús cuando dijo esas declaraciones? en ¿Como condición, el divino, el Dios de Juan 1.1 o como el Jesús? como el Jesús Claro. humano. Bueno, entonces, ves que si tú, dependiendo del contexto que estemos hablando, Jesús tenía toda la razón en decir que el único Dios verdadero era ¿quién? El El Padre, Padre. porque en el Padre habita toda la plenitud de la verdad, de la deidad, así como en él habita, así como en el Espíritu Santo. Es por eso que los discípulos a veces bautizaban solo en el nombre de Jesús, porque no había ningún problema, porque en Sí, Jesús habita toda la plenitud de la deidad. sí, Entonces, hay varios ejemplos en la Biblia de menciones que hizo Jesús que insinúan que estaba hablando la parte humana. Por ejemplo, cuando estaba allí en claro, Getsemaní, Dios mío, Dios, en la cruz, Dios mío, ¿por qué me ha sí, desamparado? La sí, parte humana. sí, sí, definitivamente. Y son lecciones, wow, tremendamente hermosas, porque lo que quería el Señor Jesús era darnos un ejemplo de cómo vivir nuestra vida. Y mira, sin utilizar las prerrogativas divinas, solamente por su relación con su Padre, así como nosotros la podemos tener con Jesús y con el Padre y con el Sí, Espíritu Santo, ¿verdad? sí. Es bueno resaltar ese punto, porque de Claro. repente, Ángel, cuando nos estamos hablando de la dos naturaleza, podría surgir en la mente de alguien, bueno, pues Jesús fue quien fue por la combinación de esas dos naturalezas. Pero como tú dices, Ujú. nunca utilizó su poder a favor de él, nunca lo hizo. No, y sabes que yo encuentro de repente una ocasión, y fue la ocasión que el Padre le dio la facultad, y fue cuando su resurrección. Sí,
¿Ves? En la Biblia a veces dice que los resucitó el Padre, a otra parte dice que fue el Espíritu Santo y en otras dice que él mismo se Sí. resucitó. No, él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y la vuelvo a tomar. Y es cierto, porque como vamos a ver, su deidad nunca murió. ¿Eh? No, no podía. No, porque un Dios no puede morir. Entonces, ¿qué pasó con esa divinidad? Eso es lo que vamos a ver hoy, el día de hoy. O Sí. sea, Está interesante porque hay se cosas. supone que si Cristo murió, ¿dónde quedó la parte, dónde está la parte divina? ¿Dónde? No fue a la ¿Dónde tumba, está? no fue. ¿Dónde está? Bueno, vamos a empezar, pues. Entonces, cualquier pregunta por ahí, como te digo, a mí me gusta que me repregunten para de repente, obviamente, si yo no lo sé, yo te voy a decir, no lo sé, Sandy, es que a veces sentimos vergüenza porque no sabemos algunas cosas. Yo hay muchísimas cosas que no las sé. Y si no las sé, pues ni modo, pero me gusta para ir a investigar, ¿verdad? Bueno, hay personas que yo la he escuchado, por ejemplo, he estado muy involucrado en este tema desde que medité el título y me dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se pueden fusionar dos naturalezas si las mismas profecías señalaban que Dios no podía, por ejemplo, estar en una parte, y aquí vamos a entrar en un terreno medio, no confuso, sino profundo. Dios no podía entrar en una parte pecaminosa y Cristo, de algún modo, en la parte humana, hereda el pecado. Eso dicen algunas personas. ¿Cómo pudieron fusionarse esas dos naturalezas en un cuerpo que ya venía con una degeneración? Porque eso es cierto. ¿Cómo podían fusionarse Sí, esas sí, dos sí, claro. naturalezas? Bueno, la única respuesta que yo he llegado, porque acuérdate que nadie puede estar eh, frente a Dios. Y Es vivir, sí. imposible que el ser humano esté frente a Dios y vivir. Por eso es que Dios simplemente adoptó eh, su humanidad, una humanidad para estar cerca de nosotros, sea buenos o malos, ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que yo voy a decir, Sandy, es mi experiencia personal, lo que yo a diario descubro en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ojalá que pueda servir. Esto, como yo te decía anteriormente, quizás fuera de cámaras, es nada más despertar el hambre espiritual de las personas para que estudiemos, ¿verdad? Hay Sí. personas de repente no le gusta el tema y es respetable. O sea, cada quien tiene sus temas favoritos, pero para No, mí, y hay quien pudiera decir, bueno, pero esos temas no tienen que ver con la salvación. Yo creo que sí, porque una comprensión profunda de la naturaleza de Cristo en ambas dimensiones nos va a dar la seguridad a nosotros de que nosotros podemos vencer como Él lo hizo. claro, ese es el punto de los puntos más importantes en esto, ¿verdad? Dios sabe que como personas, mentes limitadas, no lo vamos a entender a Él. Pero Él, como bien dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Sabe que ¿Entiendes? hay un versículo, Ángel, que ha sido malinterpretado? Incluso viene en el folleto de este trimestre por muchos cristianos. Ese versículo Sí. dice, escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Pero yo estuve analizando el versículo y me di cuenta que ese versículo que está en Deuteronomio, el capítulo no me acuerdo, está en Deuteronomio, pero ese versículo está haciendo Sí. alusión en el contexto de que las naciones que circundaban al pueblo de Israel eran naciones Paganas. politeístas que creían Ujú. en varios dioses. Claro. Entonces Dios toma a Moisés ahora y le dice, escucha, oh Israel, vuestro Dios uno es, en ese contexto. Entonces mucha gente agarra ese versículo para justificar el asunto de la antitrinidad. Y hay otra situación, Sandy, que vale la pena notarlo, y es que muchas personas, déjame ver cómo puedo configurar esta idea. Muchas personas creen que Dios tomó del paganismo y no lo contrario.
¿Me entiendes? Cuando hablamos de Trinidad, que yo prefiero llamarle deidad, ¿no? Deidad. Divinidad, porque eso es lo que menciona la palabra de Dios y la sierva de Dios también nunca menciona el término Trinidad. No porque no hayan tres en uno, sino porque la Trinidad como fue concebida es muy diferente. Por eso los pioneros adventistas tenían razón, ¿sabías? Porque ellos sabían de esa Trinidad. Por ejemplo, la que se manejaba en aquel entonces, porque hay diferentes conceptos de Trinidad. Era mayormente de que existía el Padre, el Hijo, y entonces cuando el Padre y el Hijo se unían, no sé de qué forma, salía Una una energía, sí. energía y se convertía en el Espíritu Santo. Entonces los pioneros decían, no, 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 eso no es Trinidad. Ellos no creían en eso y yo también no creo en eso. Por eso te digo, a eso le llaman Trinidad los hermanos Sí. católicos. Y tienen otras diferentes interpretaciones. Entonces, por eso te digo yo, no es, yo creo Trinidad porque hay un Dios triuno, ¿no? Pero no, no estoy de acuerdo con esa interpretación que se le da. O con la ideología, que aquí Sí, el punto preponderante, Ángel, que muchos no entienden, es la ideología de Trinidad, la terminología. sí, claro. Sí, correcto. Entonces, nosotros como adventistas del séptimo día creemos en una Trinidad, en un Padre, un Dios personal, en Jesús, que también es un Dios personal, y también conocemos y sabemos del Espíritu Santo, que a veces el problema es con algunos hermanos antitrinitarios, dice, es, bueno, si es que ¿dónde está el Espíritu Santo? Sí, ¿Sabes? aparecen pocas ¿Sabes? referencias del espíritu. Yo te digo una cosa, te digo una cosa. ¿Sabes que el Espíritu Santo, según la palabra de Dios, está Jesús cuando se fue al cielo? Y os dejaré otro Otro consolador. consolador, sí, Y después dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué te hace pensar eso? Mira, el Espíritu sí, Santo está muy cerca de nosotros. más de Y lo que nosotros no imaginamos. lo vemos, ¿sí? Porque Él es el que nos convence de injusticia, de juicio, de pecado. O sea, nosotros reaccionamos porque el Espíritu Santo impresiona nuestros corazones. Correcto, O sí. sea, yo hago lo que hago, me refiero siempre y cuando estas cosas sean de parte de la justicia, es reaccionar a la invitación que me hace el Espíritu Santo. Yo no sé, pero yo creo y he predicado, de acuerdo al conocimiento que yo he obtenido con la palabra de Dios, Ujú. que de las tres personas de la deidad, el más misterioso no es Dios el Padre ni el Hijo. No, Porque es que encontramos en la historia bíblica, encontramos que los únicos dos que se manifiestan o se dan a conocer con una estructura corpórea son el Padre y el Hijo. La única estructura corpórea que aparece del Espíritu Santo es en el bautismo de Jesús. sí. Y esto es lo que le hace ser una persona misteriosa. Y yo creo que la falta de comprensión de la persona del Espíritu Santo es lo que lo hace ser un misterio realmente. Y así lo dice la sierva de Dios. Incluso nos aconseja que no vayamos más Más allá. allá. Entonces, hay evidencia, Ángel, en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, algunas citas concernientes a la naturaleza, de cómo se fusionó estas dos naturalezas de Bien, Jesús. vamos a ir paso por paso para que así no Sí, me vaya a trabar un poquito la mente, Sandy, porque acuérdate, yo simplemente soy un simple estudioso de la palabra de Dios. En mi caso, no he ido a ninguna universidad, ni soy poseedor de títulos académicos en cuanto a la religión, ni PhD, ni nada de eso. Simplemente ese es el deseo que Dios ha inspirado en mi corazón de estudiar la palabra y he llegado a comprender muchas cosas. En el caso de este punto que vamos a estudiar el día de hoy, de verbo a cordero, que es sí. un tema que me encanta, que lo voy a seguir investigando y predicando hasta donde yo pueda, ¿verdad? Eh, Santiago 1:5-6, hay un verso muy interesante que siempre me gusta recordarlo. Si alguno dice de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le Sí, será dada. Pero pida con fe,
no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, Así ya tú es. sabes, tú que vives allá en República Dominicana y conoces el mar, ves cómo echas una cosita aquí, un mes más tarde aparece por allá en otra parte, en otra región del mundo. Dios no quiere que seamos así. Entonces vamos a tener nuestra oración Vale, para iniciar correcto. este tema. Sí, antes de Querido orar, Dios. Sí, dime. Ángel, estos temas están despertando mucho interés. Yo me doy cuenta en mi canal. ¿Sabe por qué? Tú me Ujú. dijiste una vez algo y lo estoy confirmando ahora, y es que, claro, modestia y aparte, no es porque seamos nosotros, pueden ser cualquier otro tipo de cristiano. Pero cuando yo Sí. miro, por ejemplo, cuando yo miro pastores, y con todo respeto me voy a pronunciar sobre ellos, como Esteban Borg, como Hugo Gambetta, David Gates, Ujú. todos estos grandes, Mark Phelan, todos estos grandes predicadores, yo veo como que el mensaje está circundando en lo mismo, como que si no Sí. hubiesen cosas por descubrir. Incluso, En pocas palabras digo yo, no le han dado el update. si Por yo, ejemplo, la profecía. que sigo mucho a Esteban Borg, me doy Ujú. cuenta que ya la mayoría de los temas de él son repeticiones del mismo material que él Sí. tiene. Es como si no Como que hubiera, cansa, ¿no? como que no, como si no hubiese más material por descubrir. Y ahora que O uno está, inspiración, más inspiración. inspiración. Y ahora que nosotros estamos bregando con estos temas, la gente está como con ese deseo de saber más. Claro, porque es pan fresco. Podemos sacar del pan ya que Dios nos ha proveído sabores diferentes. No estamos sacando nada nuevo, o sea, es algo de lo mismo, pero con un sabor diferente, Sí, así es. ¿verdad? Entonces, yo les digo a los, por ejemplo, a los pastores que estudian profecía, creo que se han quedado, van a quedar, mira, con todo lo que está pasando, hermano, óigame, las profecías se están cumpliendo de una forma dramática y muchos pastores se quedaron atrás, Sí, quedaron definitivo. atrás. Bueno, ahora sí vamos a orar, ¿verdad? Sí, Querido Dios y Padre, en esta hora que vamos a estudiar su maravillosa y preciosa palabra, pedimos que su Espíritu Santo guíe nuestras mentes para que nosotros podamos utilizar o encontrar las palabras adecuadas, pero también todos aquellos queridos hermanos y amigos que nos ven puedan entenderla. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Bien, bueno, ya decíamos de Santiago 1, 5, 6, ¿verdad? Es importante y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, ¿verdad? Y por supuesto, considero que esta solicitud siempre, Sandy, debe ir acompañada de una vida consagrada Sí, claro. y llena de oración, ¿verdad? Así también como de un corazón sincero, ¿verdad? Deseoso de conocer y de hacer la voluntad de Dios. Bien, siguiendo con este consejo de Deuteronomio 29:29, vamos a utilizar toda esa información revelada en la palabra de Dios y en el caso de nosotros adventistas del séptimo día, incluiremos a lo que nosotros llamamos el espíritu de profecía como la palabra revelada de Dios para nosotros y para nuestros hijos. Miqueas 5:2, un verso muy polémico, es un versículo muy utilizado para decir que Jesús fue engendrado por el Padre, como también Salmos 2:7, ¿verdad? Lo mismo que Proverbios 8:22-30. Sí, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá aquel que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sabe que ese término salidas estoy haciendo un tema sí. interesante? Bueno, ya Porque tocamos, en el otro eh, tema ya tocamos más o menos qué sí, significa sí, 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 pero Moxá. es mucho más que eso, ¿sabe? Porque cada salida que hizo el Señor en el Antiguo Testamento, y estamos hablando de salidas literales. Sí, Esa salida, según nuestros hermanos decíamos antitrinitarios, significaba que el verbo Jesús salió del Padre o fue engendrado por el Padre. Y ellos aquí es donde en lo personal encuentro una ambigüedad. Eh, dice, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de demostrar más adelante. Eh,
En primer lugar, yo creo, en lo particular, y puedo estar equivocado, que cuando hablamos del Hijo de Dios tenemos que establecer dos cosas, Andy, dos Sí, cosas. El verbo de Juan 1.1, el verbo de Juan 1.1, que estaba con Dios en el principio y que era Dios, ¿verdad? Y Jesús, el Hijo de María, ¿verdad? Repito, en primer lugar, yo creo en lo particular, ¿verdad? Sin temor a equivocarme, que al hablar del Hijo de Dios tenemos que establecer dos cosas, ¿verdad? El verbo que aparece en Juan 1.1, que estaba con Dios en el principio y que era Dios, y Jesús, el Hijo de María, el Hijo de carne y hueso como nosotros. Otro detalle no menos importante es la creencia en la divinidad como tres personas que integran un solo Dios. Sin este aspecto, la brecha para entender el verbo al verbo y a este hecho carne se va a cerrar. El espíritu de profecía en el libro La maravillosa gracia de Dios dice así, como una cita que aparece también en Consejos para la Salud. Hay una cita gloriosa que Dios quiere que la conozcamos, Andy. Dice: la gloria del Evangelio se funda en el principio de que para restaurar en la raza caída la imagen divina, es necesario que la generosidad se manifieste constantemente. Esta obra comenzó, escúchalo, en las cortes celestiales. tremendo. Allá en las cortes celestiales había lo que yo voy a decir en este momento, a continuación, porque la cita he dicho hasta la mitad. Allá en las cortes celestiales, lo llevo hasta allá. Puntos seguidos dice: la divinidad se conmovió de piedad por la raza humana. ¿Quién se conmovió de piedad? La divinidad. Ok. Y dice ella, por eso es que yo te digo, Sandy, cuando yo hablo de Dios, me gusta hablar de la deidad, de la divinidad, y no tanto de la Trinidad, ¿verdad? Porque decíamos que es un término que no, la palabra de Dios no la encontramos, ¿verdad? Pero sí encontramos divinidad y deidad. Y dice ella, la divinidad se conmovió de piedad por la raza humana, coma, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron a sí mismos para realizar el plan de redención. Wow, tremendo esa cita. ¿Quiénes se entregaron? ¿El solo el Hijo? Los tres estaban allí. Los tres. ¿Por qué? Entonces, ahora, no sé si te se abrió la mente en algo acerca del bautismo. ¿Por qué Sí, debemos ser sí. bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque nosotros reconocemos el trabajo que hizo el Padre, el El Hijo Hijo y y el el Espíritu Espíritu Santo. Santo en ese proceso de agarrarnos, abrazarnos y darnos salvación. ¿Qué te Sí, sí. parece? Tremendo. Es que en el plan de redención, yo no sé, esto es tan bonito. En el plan de redención, los tres siempre han estado involucrados en la salvación del hombre. Y lo extraordinario de todo esto, Sandy, es que a veces las personas quieren ver como el Padre así trabajando por un lado y el Sí, Hijo trabajando por otro y el Espíritu. No, están juntos, es tanto esa unión que se parecen, se sí. confunden el trabajo, pero son, ahí andan los tres. De hecho, un día le preguntaron a Jesús, dinos, revélanos cómo es el Padre. Y dijo Jesús, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido? El que ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Esas palabras son profundas, Sí. Sandy. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús estaba en el Padre. Y Y el Padre estaba en el Hijo y el Hijo en el Espíritu, y etcétera, etcétera. él señaló, el Padre y yo una cosa somos, dijo. Ay, hermano, esto es tremendo.
Entonces yo te hago una pregunta, por eso te digo, vamos a irnos, me ves medio tranquilo ahí, ¿verdad? Porque quiero concentrarme. ¿Quiénes integran la divinidad según la sierva de Dios? Bueno, aquí está claro en esta cita, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ujú. Más adelante te voy a leer una cita impresionante y me la recuerdas, porque esa Sí. es una cita que voy a leer cómo ella hace una combinación entre Padre, Jehová, Dios, el Señor, etcétera, etcétera, y dice, ese es Dios. Hay otra cita similar a esta, pero que nos amplía un poco más sobre esta deidad y la decisión que se tomó en ella. ¿Mm? Hablando de la obra de la redención, esta cita está, wow, conflicto de los siglos, creo que está ahí. Página 219. Yo tengo todas esas citas. Si alguien quiere Sí. todas estas citas, yo se las puedo proveer, ¿verdad? Escuche. La gloria del Evangelio consiste en que se encuentra fundada sobre el principio de restauración en la humanidad, caída de la imagen divina por medio de una manifestación constante de benevolencia. Esta obra comenzó en las cortes celestiales, lo mismito que decía aquella cita, Sí. ¿te acuerdas? Pero dice, allí Dios decidió dar a los seres humanos evidencia inequívoca del amor que sentía por ellos. ¿Quiénes? Allí Dios, o sea, la divinidad. ¿Ok? Entonces ella cita Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice ella, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la hora de formar un plan de redención con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan. Y ahora dice, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, el Verbo, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Tremendo. Ahora sí una pregunta. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? No se puede medir. O sea, no, no, Ahora no, dice ella, demasiado grande. Dios, escucha, y este es lo que a mí me toca mi corazón, y este es lo que a mí me, y a ti también, y a todos los verdaderos cristianos nos conmueve de pasión por Cristo, eh, por amor a Cristo. Dice, Dios quería, Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este amor y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. ¡Oh, cuánto amor incomparable! La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. ¿Qué te parece, Sandy? Tremendo, tremendo. Me doy cuenta que esa decisión que se tomó en el cielo de enviar a Jesús, dice esa cita, que en él Dios proveyó todo lo que el hombre necesitaba. A ver, exactamente. Me has abierto algo. ¿Por qué todo? A ver, no. Bueno, en Jesús, en, en Jesús, ese verbo, ahí estaba en él la plenitud de la divinidad, de la deidad. Has El Padre, el entendido Hijo y el Espíritu perfectamente. Santo. Has entendido perfectamente, Sí, Sandy. me doy cuenta que Sandy. la cita lo expresa claro. ¿Ves? Ese es lo lindo. Porque lo dio todo. O sea, el Sí, cielo se vació en Jesús porque en él habitaba la plenitud de la deidad. O sea, por, e- por eso entiendes por qué hay un solo Dios, Sandy. sí, ahora sí, porque ¿Entiendes? esto es profundísimo. Porque Profundo. No lo entiendo ni yo todavía, pero cuando, ese...
ese poquitito ahí que se me... Cuando Jesús viene a la tierra, en la persona de Jesús, los sufrimientos de Jesús los sufría el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Correctamente. Estaba la divinidad, Sí, estaba Dios allí. Allí estaba. ¿Entiendes? claro, esto para la mente degenerada, caída, como nosotros que tenemos 6.000, bueno, 6.000 aproximadamente, no sé cuánto, Sí, años sí. de pecado. Para nosotros esto carece hasta de comprensión, no de sentido, porque para mí cobra sentido cada día más. Claro, El hecho sí. de que un Dios tan grande, en un planeta tan diminuto como porque nuestra Vía Láctea, el planeta Tierra, ocupa el valor como de un granito de arena, y un Dios tan grande venir e introducirse ahí en la persona de Jesucristo, esto es parte de la grandeza del Señor. Sí. Y, y más grande, cosas que nosotros no podemos Sí. entender. Entonces, ¿ves cómo aquí la sierva de Dios deja claro que a Dios, la divinidad, la integran tres personas? Y esas tres personas son el Padre, quiero hacer énfasis todo el tiempo en esto, el Hijo y el Espíritu Santo. Una vez establecido este punto, Sandy, espero que los demás, con la ayuda de Dios, podamos haber entendido, ¿verdad? Especialmente aquellos adventistas del séptimo día, porque a veces nos pueden decir los hermanos, ¿y ustedes por qué hablan mucho del espíritu de profecía, este, lo otro? Los entendemos. Créanlo, mis queridos hermanos, que yo los entiendo y usted puede decir cualquier cosa ahí. Pero no pierda esa sinceridad en su corazón, esa humildad, porque un día Dios le va a revelar realmente la verdad. Esta cita, Ángel, la Ujú. última, esta cita, te confieso, yo no la había leído, pero esta cita está tremenda, Extraordinario. está clarísima. No, yo tampoco, Me yo voy a tampoco. dirigir, me voy a dirigir. Yo creo que si el hermano Manuel Vallejo lee esta cita, porque esta cita no deja una brecha para la duda de que hay tres, porque lo expresa claramente. Además, cuando añade el ingrediente que en la persona de Jesús todo el cielo se vació, yo creo que esto no hay lugar para la duda. Y me gustaría que si él ve el video, me Ojalá. gustaría que responda, porque aquí está bien claro, como él sigue los escritos de los testimonios, él debería también considerar esta cita. Sí, mira, yo pienso, Sandy, bueno, no me gusta hablar realmente así de los hermanos, pero lo vamos a hacer de buena forma. Yo pienso que hay un problemita como los que estudiamos la palabra de Dios, y es que a veces encontramos textos y citas bíblicas muy interesantes y se acomodan a lo que pensamos y decimos, con eso es suficiente. Ya. Pero no nos damos cuenta que, wow, si yo voy a hablar de la Biblia y del espíritu de profecía, créelo que tengo que quemarme un poquito más las pestañas y seguir escarbando más porque hay mucha información. Entonces, creo que ese es el pecado que estamos cometiendo y yo me incluyo ahí de no averiguar mucho más, ¿verdad? Sí. Porque hoy en día, como está la tecnología, mira, si esto existiera en libro, yo jamás hubiera encontrado estas citas, pero gracias a Dios que pues tenemos el dispositivo y podemos poner allí deidad. Y te aparecen todas las citas del espíritu de profecía, sea en la Biblia o en la palabra de Dios. Y entonces, claro, tienes que gastar un tiempo. Yo, mira, ah, modestia aparte, como dices tú, que siempre estás ahí diciendo, Sí. me gusta estudiar mucho. Y tú lo sabes muy bien, Sandy. Soy un tipo ahí, a veces te hago unas preguntas ahí, a veces dice que a veces que no me las entiendes, pero Rajatabla ahí. rajatabla. Pero ¿Sabe? ¿Sabe, déjame Ángel? terminar este puntito. Sí, termínalo, que Y está muy era bueno. los viernes, yo los viernes, mira, me gasto desde las 3 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana estudiando la palabra de Dios y llega el sábado, todo el sábado, para mí es estudiar. Porque eso es lo que deberíamos de hacer. El sábado deberíamos de dedicarlo para estudiar la palabra. Y yo sé que hay personas que hacen obra misionera y está bien. Pero si tú te vas a la Biblia, lo que hacían los siervos de Dios, la época de Jesús, era estudiar el sábado, Sí, estudiar las profundizar. escrituras. Y a veces nosotros cargamos el sábado de tantas cosas, responsabilidades. Ayer
El pastor Vladimir Polanco dio un extraordinario mensaje, creo que paisano tuyo también. Sí. Estuvimos cantando ahí en una semana de oración que tiene. Y bueno, decía que a veces nosotros los sábados lo ocupamos para hablar de, como no nos encontramos con los hermanos durante la semana, "Ay, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en el trabajo? Esto y lo otro", y empezamos a hablar de cosas que no tienen sentido. Y a veces violamos el sábado, las horas sagradas del sábado, y es verdad. Sabe, Ángel, que yo estuve mirando, y esto va con el tema, estuve Ujú. mirando un documental sobre el manto de Turín, este lienzo con el cual se presume, digo se presume, que envolvieron a Jesús. Este lienzo, los científicos lo han estudiado porque según ellos quedó con alguna chispa de sangre y a pesar de los años, ellos con una sustancia llamada carbono 14, Ujú. ellos han podido llevarla a los laboratorios y han encontrado un misterio con ciertos eh, partículas genéticas sobre los cromosomas de Jesús. Y ellos no encuentran que, por ejemplo, de la parte masculina no encuentran la combinación para que se dé esta fusión de la naturaleza divina humana, porque es que es un misterio, no lo van a encontrar. Sí, es que no, o sea, no lo van a encontrar y no lo van a entender. Oye, si nosotros nos ponemos a hablar de eso, nos tomaríamos más de un año, porque ahí se ve la humillación y el amor de Dios. Cómo Dios viene y se introduce en el vientre de su propia criatura. ¿Tú habías pensado en eso? Sí, o sea, Eso es grande. ah, vamos a hacer algunas citas por aquí. Viene Angelito, me trae agua. Gracias, papá. Sí, sí, sí. El mismo Dios que creó a María, ¿m? Vino a introducirse, voy a utilizar un término médico, porque conozco parte del área, Sí, a introducirse en el óvulo de María. Esto también, cuando dice que Cristo se humilló hasta lo sumo, ahí cabe también el término, porque es que por más vuelta que le demos, como que no es demasiado grande, es el amor que Dios demostró hacia el ser humano, rebajándose, ¿m? Rebajándose, donde hoy la cultura, por ejemplo, la cultura de ciertos países, por ejemplo, cuando dos personas se casan que no están de acuerdo los familiares, muchas veces para evitar los hijos, usan ciertos mecanismos que incluso van contra las leyes. Sin embargo, Dios, Jesús, vino al vientre de María. ¿M? Aunque María era una mujer purísima, pero ya María estaba bajo la influencia del pecado. Y aún así Dios vino y nació. Y ese es el verbo que estamos presentando esta tarde. sí, ese que Filipenses 2:7 dice que se despojó a Sí, sí mismo tomando la forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. sí, O sea, tremendo. y aquí, esta cita es importante, se despojó. Cuando alguien se despoja de algo, eh, tú andas, voy a hablar ya, Se desnuda. sí, sí, te despoja de tu indumentaria. O sea, Sí, cuando la cita nos está hablando acá de despojarse, despojóse de su divinidad. sí. Entonces, al despojarse de su divinidad, no es que, de hecho hay una cita interesante, No es que Jesús no esto la de tenía. que desapareció, no, simplemente no hizo uso de ella para vivir. Exactamente. Ok, seguimos, Andy. Sí.